Cuando mi esposa falleció, su jefe, un hombre adinerado, me llamó y me dijo, encontré algo. Ven a mi oficina ahora mismo. Luego añadió, y no se lo digas a tu hijo ni a tu nuera. Podrías estar en peligro. Cuando llegué y vi quién estaba en la puerta, me quedé helado. Si eres nuevo por aquí, quédate porque esta historia te va a llevar a un lugar inesperado. Deja un comentario y dime desde dónde la estás viendo. Dale a me gusta. Y si aún no te has suscrito, este es un buen momento. Créeme, querrás ver cómo termina. Me llamo Harold Dahl. Tengo 61 años. Trabajé 33 años reparando camiones en un taller de diésel en Brook Park Road, Cleveland, Ohio, y estoy casado con la misma mujer, Diane, desde que tenía 27 años. Esta es su historia tanto como la mía, o quizás incluso más. El funeral tuvo lugar un martes, 14 de octubre, en la funeraria Riverside, en la avenida Memphis. Llovió esa mañana, una lluvia fina y gris que casi no cae. Simplemente se queda en el aire y se cuela en el abrigo. Me quedé de pie al frente de la sala, con un traje que no me ponía desde la boda de nuestro hijo, mirando el ataúd que contenía a la única mujer que había amado, y seguí esperando a que todo se volviera real. No lo fue, todavía no. Diane había fallecido 9 días antes. Los paramédicos lo diagnosticaron como un paro cardíaco repentino, dijeron. Estas cosas pasan, dijeron, sobre todo a los 58 años, sobre todo con su historial de presión arterial. Les creí porque no tenía motivos para no hacerlo. Mi esposa trabajó durante 24 años como asistente ejecutiva de Richard Holloway, propietario de Holloway Properties, una de las mayores inmobiliarias comerciales de la ciudad. Le encantaba ese trabajo. Solía decir que Richard confiaba en ella con cosas que no le contaría ni a su propia familia, y ahora, al recordarlo, entiendo perfectamente lo cierto que era. Asistieron unas 40 personas al funeral, vecinos, algunos antiguos compañeros de trabajo de Diane, mi hermano de Akron. Mi hijo Cal se sentó en la primera fila junto a su esposa, Vanessa, y recuerdo haber pensado lo extraño que era que ninguno de los dos llorara, ni una sola vez. Vanessa no dejaba de mirar el móvil debajo del programa, y Cal se inclinaba para susurrarle algo en voz baja y rápida, como si estuvieran coordinando algo en lugar de llorar. Exactamente a las 11:52 de la mañana, justo en medio de las palabras finales del pastor, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Casi no contesté. Entonces vi el nombre en la pantalla, Richard Holloway. Salí al pasillo, con el corazón ya acelerado, y cuando contesté, su voz era tensa y grave, como nunca antes la había oído en él. Harold, dijo, encontré algo. Tienes que venir a mi oficina ahora mismo. Para entender por qué esa llamada me asustó tanto, hay que saber quién era Richard Holloway. No era un hombre que se asustara fácilmente. Lo había visto unas 12 veces a lo largo de los años en picnics de la empresa, en la cena de jubilación de Diane, que nunca se celebró porque le encantaba demasiado su trabajo como para dejarlo. Y siempre se mostraba tranquilo, refinado, el tipo de hombre que era dueño de 3 edificios en el centro y aún recordaba el nombre de los hijos del conserje. Oír que su voz temblaba al teléfono me indicó que algo andaba muy mal. ¿Qué has descubierto?, le pregunté, de pie en aquel pasillo silencioso con el sonido del órgano resonando por la puerta tras de mí. No por teléfono, dijo, ven a mi oficina. Y Harold, escúchame bien, no se lo digas a tu hijo, no se lo digas a tu nuera, todavía no. Podrías estar en peligro. Quiero explicarles algo sobre mi familia antes de continuar, porque nada de lo que sigue tiene sentido sin esto. Diane y yo construimos una buena vida con el sueldo de un mecánico y el de su asistente. Nada lujoso, pero pagamos nuestra casa en Maple Heights Boulevard, teníamos una buena cuenta de jubilación y ayudábamos a nuestro hijo Cal siempre que lo necesitaba, lo cual en los últimos años se había vuelto más frecuente de lo que me gustaría admitir. Kyle tenía 32 años, estaba casado con Vanessa desde hacía 6 años, y ambos habían tenido problemas económicos intermitentes desde que él perdió su trabajo de vendedor en 2019. Tenían un pequeño negocio en línea que nunca llegó a despegar, y durante el último año, habían empezado a visitarnos más.
Las cenas de los domingos se convirtieron en visitas de los miércoles, y luego Vanessa se ofreció, de repente, a ayudar a Diane a organizar sus medicamentos y papeleo, ya que mamá se está haciendo mayor y necesita ayuda para mantenerse al día. En ese momento no le di mucha importancia. Diane tampoco. Mirando hacia atrás ahora, ese es precisamente el problema. Las semanas antes de que Diane muriera, algo había cambiado en ella y yo no le había prestado suficiente atención. Se cansaba con más facilidad. Se quejaba de sentirse aturdida por las mañanas, decía que a veces sentía que el corazón le daba un vuelco, y su médico le ajustó la medicación para la presión arterial 2 veces para intentar averiguar qué le pasaba. Vanessa había empezado a venir los martes y los viernes, siempre con la misma excusa, para ayudar a mamá a colocar las pastillas en el pastillero semanal para que no se olvidara de ninguna dosis. Recuerdo un viernes de septiembre, llegué temprano a casa de la tienda y encontré a Vanessa sola en la cocina con el pastillero de Diane abierto sobre la encimera y Diane echando una siesta en el sofá a media tarde, algo que nunca hacía. Vanessa me sonrió, dijo que Diane solo estaba cansada de su paseo y se fue 10 minutos después. No le di importancia. Mi esposa confiaba en su nuera. Yo confiaba en el criterio de mi esposa. 3 días antes de morir, Diane también me preguntó si recordaba haber firmado unos papeles con ella en la mesa de la cocina en julio. Algo sobre actualizar nuestro poder notarial en caso de que nos sucediera algo al envejecer. Le dije que no recordaba haber firmado nada parecido. Frunció el ceño y dijo que Cal había mencionado que traería algo así para que lo revisáramos y que seguramente se le había olvidado. Lo dejamos pasar. No teníamos ningún motivo para no hacerlo. La mañana en que falleció, un domingo, yo estaba echando gasolina en la gasolinera Marathon de Ridge Road. Diane llamó primero a Cal porque yo no contestaba, y cuando llegué a casa 11 minutos después, los paramédicos ya la estaban subiendo a la ambulancia. Falleció antes de que llegáramos al hospital Metro East. Paro cardíaco, me dijeron. Súbito, inesperado. Nadie me hizo más preguntas, y, sinceramente, en mi dolor, yo tampoco. El día del funeral, de pie en aquel pasillo con la voz de Richard Holloway resonando en mi oído, todo volvió a mí de golpe. El pastillero, los papeles que nunca firmé, la forma en que Cal y Vanessa habían estado rondando a mi esposa durante meses como si esperaran algo. Richard, dime qué está pasando, dije, bajando la voz para que no se oyera en el servicio. No puedo explicártelo por teléfono, Harold. Diane me dejó algo, una carta y una memoria USB. Me la dio hace 3 semanas y me dijo que solo la abriera si le pasaba algo. Y Harold, la abrí esta mañana después de enterarme de la noticia. ¿Y qué hay ahí? Necesito que lo veas con tus propios ojos. Ven directamente aquí. No pases por casa primero. Y hagas lo que hagas, no le menciones esta llamada a Cal ni a Vanessa. Cuando colgué, me temblaban las manos. Volví al servicio, me quedé sentado los últimos 20 minutos sin oír ni una palabra, y cuando el pastor terminó y la gente empezó a salir hacia el cementerio, le dije a Cal que tenía que arreglar unos papeles de la compañía de seguros de Diane esa tarde y que después nos veríamos en casa para la reunión. Cal apenas levantó la vista del teléfono. Claro, papá. Lo que necesites. Vanessa ni siquiera me miró. Ya se dirigía al aparcamiento, con los tacones resonando en el pavimento mojado, hablando en voz baja por teléfono con alguien que no podía ver. Me quedé allí un segundo viendo cómo la esposa de mi hijo se alejaba apresuradamente del funeral de su suegra como si tuviera algo mucho más importante que hacer, y esa sensación de frío del pasillo se me metió aún más en el pecho. Me subí a mi camioneta, una Ford F-150 gris de 2016 con 140.000 millas, y conduje hacia el centro de la ciudad, en dirección a Holloway Properties, en Euclid Avenue, con el ataúd de mi esposa todavía recién enterrado detrás de mí y sin tener idea de que lo peor de ese día aún no había sucedido. Holloway Properties ocupaba los 3 pisos superiores de un edificio de cristal en Euclid Avenue, en el centro de Cleveland, el tipo de edificio que Diane solía señalar con orgullo cada vez que pasábamos por delante. Aparqué en el garaje de visitas a las 12:40 del mediodía,
todavía con mi traje de luto, la corbata suelta, con la mente repasando mentalmente todas las posibles ideas de lo que Rachel podría tener que mostrarme. Crucé el vestíbulo, pasé por el mostrador de seguridad donde un guardia llamado Pete me hizo señas para que pasara porque me reconoció de eventos de la empresa de hacía años, y me dirigí a los ascensores. Fue entonces cuando vi un coche entrar en la zona de carga justo delante de las puertas de cristal, detrás de mí. Rápido, descuidado, aparcado a medias en un sitio que ni siquiera era un sitio. Era el Nissan Altima negro de Kao. Me detuve por completo. Mi hijo debería estar ahora mismo en el cementerio, saludando a los vecinos, agradeciendo la visita, en el lugar donde un hijo debe estar el día en que su madre es enterrada. En cambio, allí estaba, en el centro, en el edificio de oficinas donde trabajaba su madre, menos de 30 minutos después de haberme dicho que me encontraría en casa. Me hice a un lado, detrás de una columna cerca de los ascensores, con el corazón latiéndome con fuerza, y observé a través de las puertas de cristal cómo Kao salía de su coche y corría a paso ligero hacia la entrada, arreglándose la chaqueta, con el rostro tenso y pálido como nunca antes lo había visto. No estaba de luto. Parecía un hombre al que se le acababa el tiempo. Me quedé detrás de esa columna durante lo que me pareció un minuto entero, viendo a Kao dirigirse directamente a la recepción de la planta baja, no a los ascensores, sino al mostrador, y empezar a hablar rápido y en voz baja con la joven que trabajaba allí. No podía oír las palabras, pero podía leer su lenguaje corporal, inclinado hacia adelante, con una mano apoyada en el mostrador, la típica postura que adopta un hombre cuando intenta entrar a la fuerza en un sitio donde no es bienvenido. La recepcionista negó con la cabeza. Kyle dijo algo más, esta vez con más insistencia, y ella cogió el teléfono, llamando claramente a la planta de arriba para consultar con alguien. Aproveché ese momento para escabullirme entre ellos hacia el ascensor, mi traje de luto se camuflaba lo suficiente como para que Kao no se diera la vuelta, y subí al piso 14 con el pulso aún latiendo con fuerza en mis oídos. Rachel me esperaba justo afuera de las puertas del ascensor cuando se abrieron, con el rostro pálido y la corbata ya suelta, como si hubiera estado dando vueltas. Harold, gracias a Dios, dijo, y antes de que pudiera siquiera decir una palabra, añadió, ¿lo viste abajo? Es mi hijo, dije. Richard, ¿qué está pasando? ¿Por qué está Cal aquí? Richard apretó la mandíbula. Porque llamé por error a tu teléfono fijo esta mañana antes de llegar a tu celular, y Vanessa contestó. Solo le dije que necesitaba hablar contigo sobre unos papeles que Diane había dejado. No le dije qué, pero al parecer eso bastó para que tu hijo bajara corriendo a buscarlos antes que tú. Se me revolvió el estómago. ¿Buscar qué antes que yo? Richard me condujo por el pasillo hacia su oficina, y por encima del hombro, sin darse la vuelta, pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Tu esposa sabía que algo le estaba pasando, Harold, y se aseguró de que fuera yo quien te lo dijera, no ellos. La oficina de Richard era exactamente como la recordaba de las fiestas navideñas de la empresa de hace años. Madera oscura, vistas al lago Erie a lo lejos, un escritorio demasiado grande para un solo hombre. Cerró la puerta tras nosotros, la cerró con llave y se dirigió detrás de una foto enmarcada del horizonte de Cleveland. Sacó un sobre de papel manila liso, con la letra de Diane en el anverso, solo para Harold, por si me pasa algo. Me lo trajo hace 3 semanas, dijo Richard, sentándose frente a mí en lugar de detrás de su escritorio, lo que me indicó la seriedad con la que se tomaba el asunto. Dijo que no se fiaba de traerlo a casa. Dijo que si le pasaba algo, debía dártelo a ti y solo a ti, en persona, y advertirte que tuvieras cuidado con a quien se lo contabas. Me temblaba la mano al abrirla. Dentro había una carta doblada escrita a mano por Diane y una pequeña memoria USB pegada al dorso. Leí la carta allí mismo, en su oficina. En ella, Diane escribía que había notado que faltaba dinero en nuestra cuenta conjunta de jubilación. Al principio, pequeñas cantidades, luego más grandes, transferidas a lo largo de unos 4 meses. Escribía que le había preguntado a Kao sobre unos documentos que no recordaba haber firmado, y él lo había minimizado,
Pero algo en su rostro cuando ella insistió la inquietó lo suficiente como para empezar a revisar discretamente los extractos bancarios ella misma, usando su antigua cuenta de cuando administraba nuestras cuentas domésticas. Escribía que había encontrado un poder notarial presentado en nuestro banco con fecha de julio y nuestras firmas, pero que ella nunca lo había firmado y estaba bastante segura de que yo tampoco. Escribía que había empezado a sentirse rara por las mañanas, más o menos al mismo tiempo que Vanessa empezó a ayudarla a organizar sus pastillas, y que no quería creer lo que empezaba a sospechar, pero tampoco estaba dispuesta a quedarse callada. Hay más cosas en el disco duro, dijo Richard en voz baja. Registros financieros, mensajes. Harold, creo que necesitas sentarte para esta parte. Richard conectó la memoria USB a su portátil y giró la pantalla hacia mí. La primera carpeta contenía extractos bancarios que Diane había capturado en una captura de pantalla, donde se destacaban 4 transferencias separadas de nuestra cuenta de jubilación entre junio y septiembre, por un total de poco más de $61,000, todas autorizadas mediante ese poder notarial que ninguno de los dos habíamos firmado. El dinero había ido a parar a una cuenta a nombre de Cal y Vanessa. La segunda carpeta contenía fotografías que Diane había tomado de recibos de farmacia y sus frascos de medicamentos uno al lado del otro, con notas escritas a mano comparando las dosis. Había escrito que el recuento de pastillas en su organizador no coincidía con lo que la farmacia le había dispensado, que siempre parecía haber pastillas adicionales de cierto tipo, unas pequeñas blancas que no reconocía, mezcladas con su medicación real. La tercera carpeta fue la que me heló la sangre. Contenía una captura de pantalla de una conversación de texto que Diane había encontrado de alguna manera en una tableta familiar que guardábamos en la cocina para fotos y recetas. Una conversación entre Vanessa y alguien guardado solo como Dane, fechada 3 semanas antes de la muerte de Diane. Vanessa había escrito, está empezando a sospechar de la cuenta, tenemos que darnos prisa antes de que le diga algo a Harold. La respuesta de Diane decía, sigue aumentando la dosis poco a poco, nadie cuestiona algo del corazón a su edad. Me quedé completamente inmóvil, mirando fijamente la pantalla, sintiendo que algo se desprendía de mi pecho para lo que aún no encontraba palabras. Richard me puso una mano en el hombro y me dijo que mi esposa había acudido a él específicamente porque temía que si le pasaba algo, quienquiera que fuera el responsable intentaría controlar la historia antes de que yo viera la verdad, y quería asegurarse de que eso no ocurriera. Te protegió desde el más allá, Harold, dijo Richard en voz baja. Ahora tenemos que protegerte de verdad. Le pregunté a Richard por qué me había dicho que no acercara a Cal ni a Vanessa a esto. Y me lo dijo claramente, si las sospechas de Diane eran ciertas, y las pruebas que teníamos delante indicaban que era muy probable que lo fueran, entonces Cal y Vanessa eran capaces de mucho más que un robo financiero. Y si se daban cuenta de que yo tenía esta memoria USB, yo podría ser el siguiente, sobre todo teniendo en cuenta que ya tenía un poder notarial que les otorgaba el control de todo lo que poseía. Necesitamos pruebas lo suficientemente sólidas para la policía, no solo sospechas, dijo Richard, y las necesitamos antes de que sepan que estamos investigando. Esa tarde, Richard llamó a un viejo amigo suyo, un detective retirado de la policía de Cleveland llamado Frank Delgado, que ahora trabajaba como investigador privado. Frank nos recibió en la oficina de Richard en menos de una hora, un hombre corpulento de unos 60 años, con ojos cansados y una forma de escuchar que te hacía sentir que cada palabra importaba. Revisó el contenido de la memoria USB 2 veces, en silencio todo el tiempo, y finalmente dijo lo que ninguno de nosotros quería oír en voz alta. Esto basta para abrir una investigación, dijo Frank, pero aún no es suficiente para garantizar una condena. Necesitamos que se revisen oficialmente los registros de la farmacia. Necesitamos un análisis forense de la firma del poder notarial y, sinceramente, Harold, si estás dispuesto, una cámara en tu casa por un tiempo nos daría todo lo demás que necesitamos, porque la gente como esta habla cuando cree que nadie la escucha. Me senté allí en esa oficina, con mi esposa 9 días en la tumba, mirando a 2 hombres que apenas conocía pidiéndome que volviera a mi casa y fingiera que todo era normal, mientras mi hijo y su esposa creían que se habían salido con la suya. Fue lo más difícil que jamás me habían pedido.
Les dije que sí sin dudarlo porque Diane había confiado en mí y no iba a desaprovechar esa confianza. 2 noches después, Frank instaló 2 pequeñas cámaras en nuestra casa. Una escondida en un detector de humo en la cocina, la otra oculta dentro de un reloj de estantería en la sala, mientras Cal y Vanessa creían que me quedaba en casa de mi hermano en Akron para llorar su pérdida. Regresé a casa el lunes siguiente y les dije a todos que solo necesitaba estar cerca de las cosas de Diane un tiempo. Fueron 11 días. 11 días obligándome a sentarme a la mesa con mi hijo y su esposa, asintiendo a las conversaciones sobre cómo ayudar a arreglar los asuntos de mamá, viendo a Vanessa mencionar la casa en Maple Heights Boulevard 2 veces, preguntándome con delicadeza cuando creía que estaría lista para simplificar las cosas y considerar la venta. Cada noche me acostaba sintiéndome mal, y cada mañana me levantaba y lo volvía a hacer, porque Frank me dijo que en el momento en que se sintieran realmente seguros, dejarían de ser precavidos. El día 12 sucedió. Kyle y Vanessa vinieron a cenar, y después de que subí temprano diciendo que estaba cansado, la cámara de la cocina los captó solos en la mesa, con voces bajas pero claras. Vanessa dijo textualmente, la cuenta está completamente transferida, y una vez que firme la venta de la casa, terminamos. Ya ni siquiera necesitamos el poder notarial. Kyle respondió, solo no seas descuidado como lo fuiste con mamá. Ese farmacéutico casi descubre el patrón de reabastecimiento. Vanessa se rió, literalmente se rió, y dijo, nadie revisa 2 veces la medicación para el corazón de una anciana, Cal. Nadie lo hace jamás. Frank tenía esa grabación en un archivo de evidencia en menos de 1 hora. Combinado con los registros de la farmacia que su contacto había obtenido, que mostraban un patrón de reabastecimiento temprano inexplicable de un medicamento que puede afectar peligrosamente el ritmo cardíaco en dosis altas, y un análisis forense de escritura que confirmaba que las firmas del poder notarial eran falsificadas, finalmente teníamos lo que Frank llamó un caso irrefutable. Esa noche, Richard me miró al otro lado de su escritorio y dijo en voz baja, ahora lo sacaremos a la luz, Harold, en nuestros términos, no en los suyos. Decidimos hacerlo durante la lectura del testamento de Diane, que la abogada de la familia, una mujer llamada Patricia Wen, quien había manejado nuestros documentos de herencia durante años, ya había programado para el jueves siguiente en su oficina en Rocky River Drive. Kyle y Vanessa no tenían ni idea de que Frank Delgado estaría sentado tranquilamente en la pequeña sala de conferencias de al lado, ni de que 2 detectives de la policía de Cleveland estarían estacionados afuera en un auto sin distintivos esperando la señal de Frank. Pasé esa semana actuando exactamente como lo había hecho durante los últimos 11 días, cansado, callado, cooperativo, dejando que Vanessa creyera que su plan estaba funcionando a la perfección. Incluso me abrazó la mañana de la reunión y me dijo que estaba orgullosa de lo fuerte que estaba siendo durante todo esto. Recuerdo estar allí de pie, con sus brazos rodeándome, pensando en ese mensaje de texto en la computadora portátil de Richard y sintiendo absolutamente nada más que una fría e imperturbable paciencia. Todos nos sentamos en la oficina de Patricia a las 10 de la mañana. Kyle, con un traje gris, Vanessa, con uno negro, ambos serenos, casi relajados, esperando claramente una simple formalidad antes de recoger lo que creían que ya les pertenecía. Patricia hizo la lectura inicial del testamento, como es habitual, y entonces, justo en ese momento, me miró y me preguntó si quería añadir algo antes de continuar. Sí, de hecho, dije, y vi cómo el rostro de Cal se contraía ligeramente, el primer atisbo de inquietud. Antes de seguir, creo que es hora de que todos en esta sala vean lo que dejó tu madre. Señalé la puerta con la cabeza y Richard Holloway entró con su portátil, seguido de Frank Delgado, cuyo rostro Cal reconoció claramente de años atrás, tal vez de un antiguo control de tráfico, tal vez por instinto, porque el color desapareció del rostro de su hijo al instante. La voz de Vanessa salió cortante. ¿Qué es esto? Harold, ¿qué está pasando? La miré fijamente y dije, Diane es exactamente lo que está pasando. Richard colocó la computadora portátil sobre la mesa de conferencias y reprodujo la grabación de la cocina sin preámbulos. La voz de Vanessa llenó la pequeña oficina con total claridad, hablando de la transferencia completa de la cuenta, de que ya no necesitaba el poder notarial, y luego la voz de Cal respondiendo, advirtiéndole que no se descuidara como lo había hecho con su madre.
La sala quedó en completo silencio, excepto por la grabación que sonaba a todo volumen, cada palabra resonando como un martillo. El rostro de Vanessa palideció, luego se puso rojo, y se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo. Eso no es lo que parece. Está sacado de contexto. Siéntese, dijo Frank Delgado con calma, mostrando sus credenciales por primera vez. Hay 2 detectives afuera de esta oficina ahora mismo, y todo lo que diga de ahora en adelante puede usarse en su contra. Explotación financiera de una anciana, falsificación y resultados toxicológicos pendientes de una solicitud de exhumación ya presentada ante la oficina forense con respecto a la causa de la muerte de Diane Doe. Kyle aún no había dicho ni una palabra. Simplemente se quedó sentado mirando la mesa, y vi como algo se rompía en el rostro de mi hijo. No era inocencia, porque eso ya se había ido, sino la mirada específica de un hombre que finalmente comprendió que no había a dónde huir. Papá, dijo con la voz quebrada, nunca quise que muriera. Lo juro. Solo se suponía que la ralentizaría, que la mantendría lo suficientemente confundida como para que no se resistiera al papeleo. Sentí la mano de Rachel posarse en mi hombro, firme, tranquilizándome, porque por un segundo la habitación se inclinó, y lo único que pude ver fue a Diane en esa cama de hospital a la que nunca llegué a tiempo. Pero no grité. No hacía falta. Tu madre se sentaba en esa cocina todos los domingos durante 30 años asegurándose de que tuvieras el plato lleno antes de servirse ella, dije en voz baja. Y tú te sentabas frente a ella contando los días que faltaban para que te dieran la casa. Los detectives entraron 2 minutos después. Vanessa lloró durante todo el camino de salida. Kyle no dijo ni una palabra más. Han pasado casi 8 meses desde aquel día en la oficina de Patricia Wen. Kyle se declaró culpable de explotación financiera de una anciana y falsificación, y actualmente cumple una condena de 4 años en la prisión de Grafton. El caso de Vanessa fue más allá. La exhumación y el informe toxicológico confirmaron niveles peligrosamente elevados de un medicamento para el corazón en el organismo de Diane, muy superiores a los que le había recetado cualquier médico, y Vanessa fue condenada por homicidio involuntario, además de los cargos financieros. Se enfrenta a 11 años de prisión. Resultó que Danny era primo de Vanessa, un técnico de farmacia que había estado desviando el medicamento en secreto y ahora se enfrenta a cargos por separado. Todavía vivo en la casa de Maple Heights Boulevard. Algunas mañanas reina un silencio que antes me dolía, y ahora, en general, me resulta reconfortante. Recuperé mi dinero de la jubilación, hasta el último centavo, gracias al tribunal, aunque, sinceramente, el dinero nunca fue lo importante. Richard Holloway y yo nos hemos hecho muy buenos amigos desde entonces, algo que ninguno de los dos esperaba. Y ahora me cuenta que Diane hablaba de mí en la oficina más de lo que yo jamás imaginé, siempre orgullosa, siempre segura de que haría lo correcto por ella si llegaba el caso. Creé un pequeño fondo de becas en nombre de Diane a través de la unidad de cuidados cardíacos de Metro EALT para familias que no pueden costear la atención de seguimiento que podría haber detectado antes lo que le sucedía. Todavía no es mucho, pero está creciendo, y cada dólar que se invierte en él mantiene vivo su nombre, contribuyendo a una buena causa, que es justo lo que ella hubiera querido. Pienso mucho en ese pasillo fuera de la funeraria, en la voz temblorosa de Rachel al teléfono, diciéndome que fuera a ver algo antes de que fuera demasiado tarde. Mi esposa me protegió una última vez desde el más allá, y pienso dedicar los años que me quedan a asegurarme de que esa protección haya tenido sentido. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, deja un comentario y cuéntame qué te pareció, y suscríbete si quieres más historias reales como esta.